nosotros hemos estado orando y hemos estado pidiéndole dirección a Dios para que nos guíe acerca de qué hacer aquí en esta ciudad. Sabemos que está en el corazón de Dios esta ciudad y las personas que están aquí. Las personas que están perdidas son una pasión de Dios. Él definitivamente es el más interesado en que las personas que no lo conocen lo conozcan. Y es interesante porque el Señor está poniendo esas cargas en los corazones o va a poner la carga en el corazón por esta región, ¿sí? Tal vez hay cosas que vamos a hacer que se ven como nosotros hemos hecho antes, tal vez va a llevarnos a salir de la zona de comodidad, de confort y hacer cosas nuevas, pero siento que cada vez que nosotros obedezcamos lo que el Señor va dirigiendo, va a traer bendición, no solo para nosotros, sino también para las personas que están afuera. Entonces, creo que esa es la mejor estrategia que hay para ahorita. Entonces, lo más importante para este tiempo va a ser mantenernos en oración. Y yo les propongo que sea un tiempo semanal, fijo, donde haya oración. Si se puede más de una vez a la semana, pues mucho mejor, ¿sí? Yo les contaba, hay temporadas de mi vida que con la iglesia a la que pertenezco orábamos por un mes entero, por 2 meses, 3 meses, todos los días. 40 días oraron los discípulos todos los días. Exacto. Compartían el pan y oraban todos los días. Correcto, entonces orábamos a las 6 de la mañana, antes de que arrancara el día, o orábamos por las noches, dependiendo de la temporada. Entonces a veces a las 7 nos reuníamos, una horita orábamos en el Espíritu, y orábamos en el Espíritu. Y les voy a decir también por qué creo que eso es importante, pero eso es lo que nos va a seguir fundamentando en lo que vamos a hacer en los siguientes días. Entonces, la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartirles está en Hechos 10 y se relaciona mucho con lo que los discípulos hacían en ese momento después de haber recibido el Espíritu Santo. Entonces, quiero empezar diciendo esto que me parece bien importante y es, tal vez vamos a ver más personas aquí en la ciudad hacer más cosas, pero algo que es fundamental es que lo que se haga en el poder del Espíritu Santo, porque ese es el mandato que Dios dio a su iglesia, que dependiéramos constantemente del Espíritu Santo y esperáramos hasta recibir su bautismo para que por medio de su poder pudiéramos ser testigos en todo lugar a donde fuéramos. Entonces eso es clave. Tal vez vemos otra gente que está predicando, chévere si ellos también se están moviendo en el Espíritu Santo, porque algo que ustedes mencionaban hace un momento era, estábamos todos juntos pero no había mucha unidad. Muchas personas que tal vez querían servir al Señor, pero no todos apuntando en la misma dirección, porque la unidad de la que habla la Biblia es una unidad en el Espíritu. Y cuando nosotros somos llenos de su Espíritu y vivimos por su Espíritu, pues vamos a ser dirigidos por su Espíritu si le permitimos a Él diariamente ser quien nos dirija. Entonces yo voy a poner a un lado mis opiniones, mis formas, incluso me voy a mantener maleable, que Él me moldee, decirle, Señor, yo no sé cómo funciona esto, enséñame. Mira, estas personas están haciendo esto, pero si tú lo quieres, yo lo hago, o yo no lo hago, guíame. Y estar así como barro en las manos del Espíritu Santo es lo que va a traer la unidad. Si yo les dijera a ustedes, venga, que lo más importante de todo lo que vamos a hacer en esta temporada es la oración. Tal vez sí vamos entonces a sacar nuestros momentos para salir a predicar y ir a ejecutar lo que el Señor nos dice, pero eso tiene que mantener un sustento, un fundamento que va a ser la oración unidos. ¿Qué les sugiero yo? Que intenten hacerlo siempre en persona, hagan el mayor esfuerzo para reunirse en persona, no en línea, sino en persona. Y en el camino, mientras estamos haciendo esto, que nos mantengamos en pureza y en santidad, pero que sea una consagración donde la vara vaya un poco más alto. Tengan cuidado con lo que están escuchando, tengan cuidado con lo que están viendo, tengan cuidado con las conversaciones que están teniendo, lo que está saliendo de sus bocas, los espacios que están compartiendo, porque si nosotros no estamos llenándonos del Espíritu constantemente, pues nos estamos llenando de otras cosas y esas otras cosas van a robar el espacio del Espíritu Santo, ¿sí? Desde lo que escuchamos, como lo que vemos, como lo que hablamos, va a terminar siendo algo que le va a quitar el espacio al Espíritu Santo para edificarnos. Entonces, los invito realmente y los reto a que vayamos un poquito más a fondo en consagración y santidad para el Señor. Esto realmente es de bendición. Yo sé por qué les digo. Va a ser difícil intentar decirle a una persona que salga del mundo cuando nosotros estamos teniendo ciertas cosas con el mundo. Eso no se va a poder dar de una forma clara. Ahora quiero que vean esto. Resulta que en el capítulo 10 se habla de un hombre que era Cornelio.
Y Cornelio era un centurión, era un hombre romano, ¿sí? Cuando él se menciona en la Biblia, se cuentan dos cosas bien particulares de él. Se dice que era un hombre devoto que temía a Dios con toda su casa, pero recordemos que la gente romana no necesariamente estaba siguiendo ni la tradición judía, ni al cristianismo, pues porque ellos venían más era a oprimir el pueblo, pero que este hombre, teniendo un cargo incluso de autoridad, estuviera haciendo esto era algo grande, ¿sí? Y dice que él hacía dos cosas muy importantes en ese momento, y fueron muy importantes, ya les voy a decir por qué, y era que él daba limosna generosamente, uno, y dos, que él oraba a Dios todo el tiempo, ¿sí? Y resulta que cuando él tiene ese estilo de vida, hombre devoto de Dios, que está dando generosamente al que necesita y que está orando siempre, dice la palabra, siempre en el versículo 2 de Hechos 10, llega un ángel a traerle un mensaje. Y no solamente eso, imagínense que más adelante, en el versículo 30, dice que él estaba ayunando cuando eso ocurrió. O sea, este era un hombre tremendo, ¿sí? Este era un hombre de Dios. Pero le faltaba algo. Y le faltaba algo muy importante. Y quiero que piensen en este hombre como muchas familias que están aquí en nuestra ciudad, en su ciudad, ¿sí? Así como él, hay varias familias que están aquí. Pero entonces resulta que ese ángel le dice que sus oraciones y su limosna ha llegado como una memoria delante de Dios. Que me causa a mí mucha curiosidad, que la Biblia dice que en muchas partes del Antiguo Testamento que Dios no escucha la oración de pecadores. Cuando nosotros estamos viviendo en pecado, el pecado se levanta como un obstáculo en la relación entre Dios y yo. Entonces, este hombre, la pregunta que a mí me genera leer esto es, ¿Cornelio era un hombre salvo en el inicio del capítulo 10 o no? Porque aunque él hacía cosas que eran muy buenas, era devoto, ayunaba, daba limosna y oraba siempre, eso no implica que él sea salvo. Y la razón es porque nuestra salvación no viene por ninguna de esas cosas. Viene por otra cosa. Pues imagínense que yo encuentro en el siguiente capítulo, en el 11:14, que dice que él tenía que enviar por Simón, que estaba por Pedro, que estaba en Jopa, estaba en un lugar pues, medianamente cercano, por lo menos más cerca que Jerusalén, a Cesarea, que era donde estaba Cornelio en ese momento, y dice que él les dirá a ustedes las palabras por las cuales tú y tu casa van a ser salvos. Eso implica que ese no era un hombre salvo. Tremendo. Aunque él estaba haciendo muchas cosas, él no era salvo. Y la razón es sencilla, porque la salvación solamente viene por medio de Jesucristo. No por medio de la oración de esa persona, no por medio de las limosnas, no por medio del ayuno ni de ser devoto, no de las buenas obras, ¿sí? Como Cornelio, hay muchas personas que son personas devotas de Dios, pero no han recibido su salvación. ¿Mm? Ahora, pensemos lo siguiente. En ese momento, Dios le manda a él un ángel. Y el ángel le dice, ve y mandas por Pedro. Como este es un hombre obediente, tan pronto se va el ángel, él de una vez manda por Pedro. Él no dice mañana, en 2 días, en 3 días. Él dice ya, se me van y me traen a ese man ya. Que era curioso, que él también era un líder. Y como líder, lo que él hacía en devoción a Dios, lo impartía sobre su casa. Entonces toda su familia lo seguía a él. Por eso el ángel se le aparece a él, porque el Señor sabe que si inicia por él, toda su casa va a ser bendecida. Piensen cuántas personas tienen esos roles en sus casas aquí en esta ciudad. Que si entra el Señor al corazón de esa persona, la familia entera va a ser bendecida, ¿sí? Son personas clave para los planes del reino, los planes del Señor. Pregunta que me generaba a mí leer esta parte. Si Dios podía mandarle un ángel para decirle que trajera a Pedro y que Pedro le iba a decir qué hacer, pues ese ángel podría haberle contado el evangelio a Cornelio y su familia, ¿sí o no?
ese ángel podría haber ministrado de una vez ahí en la casa, ¿sí o no? Pues ya le trajo un mensaje, tráigale otro mensaje. ¿Por qué Pedro? Y es porque el diseño de Dios para la iglesia es que la iglesia sea aquella que traiga las buenas nuevas. Ese es el diseño, ese es el deleite del Padre, hacernos partícipes. Desde Génesis lo ha mostrado. Su deleite ha sido darnos participación en lugares incluso donde Adán le daba nombre a los animales y como él los nombrara, Dios los nombraría de esa manera también. Él se deleita en participar con nosotros, incluso el gobierno. Solo hay un rey, es Él, pero le gusta darnos a nosotros un lugar en su reino. Y en este momento no es solamente de gusto, es porque ese es el diseño para la iglesia. Se le ha confiado y se le ha dado la responsabilidad de traer las buenas noticias. De la misma manera, en nuestra ciudad, los ángeles no van a venir a predicarle el evangelio a las personas. Tenemos que ser nosotros los que vayamos a traer ese evangelio. Y ahorita hago énfasis en esas personas que son devotas, pero no han escuchado el mensaje que tiene poder para que sean salvas. Por eso necesitaban que Pedro viniera, ¿sí? Ahora, mientras tanto con Pedro está pasando algo más, y es que Pedro pues estaba en ese lugar donde resucitaron a Dorcas porque la mujer pues había muerto, ¿sí? Y estaba quedándose en ese lugar, y él está también en su cuento. ¿Y su cuento en ese momento cuál es? ¿Qué creen que estaba haciendo Pedro en ese momento? Él estaba orando. Eso era lo que él hacía, orar. Entonces dice que Pedro fue a la parte alta para orar, como a la hora sexta, que es como al mediodía, y él estaba muy hambriento. Muy probablemente Pedro también estaba ayunando, tal vez hasta el mediodía, y estaban preparando la comida en el lugar donde estaba. Dice la Biblia que él entró en un trance. Eso está en el versículo 10. Dice que él entra en un trance. Y trance viene de la palabra griega éxtasis, donde todo el cuerpo de él entraba en un estado que le permitía recibir todo lo que el Señor quería hablarle. Yo hablo esto y quiero hablarlo de forma profética, declarando que mientras nosotros estamos orando, cada parte de nuestro cuerpo también se va a alinear para que nosotros podamos recibir todo lo que Dios quiere. Y esa va a ser la dirección específica que vamos a necesitar para ir a los lugares donde Él quiere que nosotros vayamos. Claramente ahí Él tiene esta visión donde ve los animales, el Señor le dice come, Él dice no voy a comer cosa impura, le dice 3 veces no llames impuro lo que he llamado puro. Él termina su trance, dice que Él vuelve de esa visión y se está preguntando qué significa esta visión. Muchas veces el Señor nos va a hablar cosas y no vamos a tener una interpretación inmediata de qué es lo que Él nos está hablando. Pero es bueno que nuestro corazón medite por tiempos extendidos en aquello que el Señor nos habla. Cuando Él estaba meditando, dice la Biblia que llegaron estos hombres y empezaron a preguntar, pero justo antes de que preguntaran por Él, el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice, Pedro, ve con ellos. No hagas excusas, no preguntes, sabemos que ellos son romanos, ve con ellos, te estoy enviando yo. Entonces, recuerden, él estaba meditando en el sueño, en el trance, en la visión, él estuvo en trance, él estaba orando. Su corazón estaba dispuesto para lo que el Señor le dijera, incluso si iba en contra de lo que él creía, de lo que él en ese momento concebía como correcto o no. Entonces, que me llama la atención que aquel que le da la instrucción de ir es el Espíritu Santo, y aun cuando va en contra de sus principios de tradición, Él lo hace. El Señor a cada uno de nosotros nos quiere hablar por medio de su Espíritu, aun cuando eso vaya en contra de nuestras tradiciones. Pero la obediencia en esos casos va a traer mucha bendición. Y resulta que en ese momento Pedro no estaba siendo llamado a predicar a un grupo de 3.000 o a un estadio como, hey Pedro, otro grupo de 5.000 va a ser salvo, camina. Entonces Pedro de pronto podía pensar como yo soy el tremendo superapóstol, entonces yo solamente voy a los estadios, yo no voy a un grupito pequeño. Pero esa no fue la posición de Pedro, de corazón. La posición del corazón de Pedro es, ni siquiera sé quién es esta gente, es gente con la que la tradición dice que no está bien juntarse, pero si el Espíritu de Dios me guía, aun si son pocos,
aun si no es lo que es relevante, el ministerio tremendo al que vamos a bendecir, sino una familia, yo voy a ir. Porque para Dios el uno vale mucho. ¿Sí? El que ante los ojos no se ve tan atractivo, para Dios sí lo es. Y más cuando es Él el que nos está enviando. ¿Sí? Entonces, vean que cuando Pedro llega, entonces ahí es donde Cornelio le dice, mira que yo estaba ayunando, ¿sí? Y ahí fue cuando el Señor me dijo que llamara por ti. Pedro antes de eso le dice, Dios me dio una visión y por medio de la visión yo supe que yo tenía que ir y ahí entendí que Dios no hace excepción de personas. Yo oro porque esto nos quede en el corazón, ¿sí? Porque, no sé, tal vez para ustedes va a ser más fácil conectarse con familias, con parejas. Tal vez para ti tú tienes una afinidad con los jóvenes, ¿verdad? O con las señoras, no sé, también con cierto grupo de personas. Pero el Señor no hace acepción de personas. Y esto es muy importante porque esto nos va a llevar a que si seguimos al Espíritu terminemos en un lugar donde no esperamos, con una persona que no creemos, que nos conectaríamos, pero algo poderoso ocurra en ese lugar, ¿sí? Entonces, quiero ir para terminar a qué hace Pedro cuando está con ellos. Y cuando yo lo leía, el Señor me decía, este es el Evangelio simple. Eso fue todo lo que Pedro hizo. Pedro predicó el Evangelio simple. Y mientras Pedro estaba predicando el Evangelio simple, él ni siquiera tuvo una oportunidad para poner manos para que ellos recibieran el Espíritu Santo hablando en lenguas, sino que el mensaje del Evangelio venía tan cargado y la disposición de los corazones con tanta hambre que jalaron el bautismo del Espíritu Santo y todos fueron llenos en ese momento. ¡Wow! Ahora, ¿qué me parece también muy importante? Que en este momento la Biblia dice que Cornelio estaba esperando por Pedro y llamó a su familia y a sus amigos cercanos. Yo quiero que en ustedes inicie un hambre por ver familias completas siendo salvas. Y que cuando nosotros tocamos la puerta en un lugar y nos abren la puerta, le podamos decir a la persona, trae tu familia y trae a tus amigos porque Dios quiere hacer algo especial hoy en tu casa. Que veamos las puertas abiertas como oportunidades muy grandes para que grupos de personas conectadas puedan recibir las buenas noticias y ser salvos, ¿sí? Entonces que estemos pendientes a eso, que nos paremos en fe, en fe. Aquí hay una persona, pero esta persona va a ser la puerta para toda la familia, ¿sí? Y va a iniciar en nosotros muchas veces. Trae a tu familia este martes, nos vamos a ver en tu casa. Y trae a todos tus vecinos y tus amigos y diles que algo importante Dios quiere hacer con ustedes. Ya, punto. Llegamos el martes, 20 personas reunidas, 10 personas reunidas y todas pudiendo recibir de aquello que el Señor tiene para esa casa. Con esas personas que son líderes para bendición de toda su casa y sus amigos, ¿sí? Entonces vean el mensaje que Pedro trae. Entonces dice que Pedro abre su boca, versículo 34, y les dice, de verdad percibo que Dios no muestra parcialidad, pero que en toda nación, cualquiera que lo tema a Él y que haga obras de justicia es aceptado por Dios. De ninguna manera está diciendo que podemos ser salvos por medio de esas obras, pero le está hablando que esas personas que tienen ese temor por Dios, Padre, yo te pido que tú mandes este mensaje de la mejor manera. Que estas personas que temen a Dios y que están buscando ser justas con sus acciones, aunque no es el medio para ser salvos, les permita recibir la obra redentora de Cristo. Por la posición de su corazón, puedan recibir lo que Cristo hizo en la cruz por ellos, que muchas veces no lo han recibido aún, ¿sí? ¿Sí? Pero que el Señor abra nuestros ojos para identificar esas personas. Que para nosotros no sea, esta persona es religiosa, sino no, mira el corazón de esa persona. Está lista para recibir la obra redentora de Cristo. Ahora miren el mensaje que predicó Pedro. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel predicando paz a través de Jesucristo. Él es Señor de todos. No hay forma en la que Él sea Señor de todos, sino es Dios.
la palabra que tú conoces, la cual fue proclamada alrededor de o en toda Judea, y empezó desde Galilea después del bautismo. Entonces miren dónde él empieza a predicar. El bautismo que Juan predicaba. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y él iba por todo lugar haciendo lo bueno, sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que él hizo, tanto en la tierra de los judíos y en Jerusalén, que fueron ellos mismos quienes lo mataron colgándolo en una cruz. Él, Dios levantó en el tercer día y lo mostró a él abiertamente, no a todas las personas, sino a testigos escogidos delante de Dios, incluso a nosotros que comimos y bebimos con él después de que él se levantara de los muertos. Y él nos envió a predicar a las personas y testificar que él es quien fue ordenado por Dios para ser juez de los vivos y de los muertos. De él, todos los profetas testificaron que a través de su nombre, cualquiera que crea en él recibirá la remisión de los pecados. ¡Pum! Sacó el evangelio Pedro. Pedro el iletrado, Pedro el que nunca estudió, Pedro el pescador, Pedro el valiente, porque ya había recibido al Espíritu Santo. Siguiente versículo, mientras que Pedro, esto es glorioso, este es el Pentecostés de nosotros, porque en Hechos 2 está el Pentecostés de los judíos, pero este es el Pentecostés de los que no somos judíos. Este es un día de gloria. Y dice que mientras que Pedro todavía estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escucharon la palabra escuchar la busqué en el griego y dice que lo recibieron con gozo y creyeron. No era solamente sonido, ruido en sus oídos, sino que eran palabras, eran personas que sus corazones recibían con alegría el mensaje y creían en el mensaje. Entonces uno se pregunta a veces por qué si yo predico la persona no recibe, pues es porque su corazón no tiene esa postura. Pero para aquellos que creen, este es el tremendo poder de salvación, ¿cierto? Entonces dice que pues todos estaban ahí sorprendidos porque vieron que el regalo del Espíritu Santo había sido derramado en los gentiles también. Y la pregunta importante también es ¿cómo sabían ellos que habían recibido el Espíritu Santo? ¿De qué manera Pedro podía decir, ellos lo recibieron el Espíritu Santo? Pues porque tenía que haber una evidencia. No hay forma en la que Pedro pudiera decir, sentí como que los pelitos se me pararon. Eso no fue lo que Pedro decía. En cambio, él decía, ahí hay una evidencia de que el Espíritu Santo los acaba de llenar. ¿Y cuál era? Versículo 46, porque los escucharon hablar con nuevas lenguas y magnificaban a Dios. Para aquellos que dicen que las lenguas eran solamente para Hechos 2, en el momento en el que tocaba testificar a los que venían para celebrar Pentecostés desde tantas regiones, y por eso tocaba dar otras lenguas, pues eso es mentira, porque aquí estamos viendo que aquí no había necesidad de una lengua para comunicarse con nadie. Era un don del Espíritu Santo para evidenciar el bautismo del Espíritu Santo y magnificar a Dios. Esas lenguas no necesariamente eran griego, latín, también habían lenguajes angelicales que ellos estaban recibiendo en ese momento. ¿Puede alguien prohibir el agua para que ellos no sean bautizados, los cuales han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y les ordenaron, les instruyeron, les dieron la orden de que fueran bautizadas en el nombre del Señor. Y eso es muy tremendo, porque eso significa que tan pronto ellos habían sido salvos y habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, fueron bautizados en agua. Fue ahí, inmediatamente. Cornelio podía haber tenido el evangelio predicado por el ángel que traía un mensaje, para traer el mensaje del evangelio, pero era necesario que Pedro fuera el que lo trajera, porque Pedro es la iglesia, nosotros somos la iglesia, y nosotros somos los que somos escogidos para traer ese mensaje simple que tiene poder para salvación. Es una instrucción que nos dio Dios a hacer. No fue una sugerencia, fue una comisión.
Lo que también es poderoso es que no lo hacemos nosotros solos, lo hacemos con Él. Porque la Biblia dice que cuando recibimos al Espíritu Santo recibimos poder para ser sus testigos. Entonces, la predicación del Evangelio no es una mera como compartir palabras, sino también es que por medio del Espíritu Santo que vive en mí, demostraciones de poder van a mostrar que el Cristo que predicamos destruyó la muerte y está vivo. Ese es uno de los objetivos de las señales, maravillas, palabras de conocimiento, de sabiduría, milagros, sanidades en las calles, y es para testificar que nuestro Rey vive, ¿sí? El Evangelio tiene ese poder y es un mensaje que carga lo que le permite a las personas ser salvas. Quiero aclarar o hacer énfasis en 2 puntos de lo que leímos. 1, el Espíritu Santo fue dado y ellos fueron llenos hablando nuevas lenguas sin que nadie orara por ellos. Pero no siempre es así a lo largo de la palabra. En varios momentos se impone manos y por medio de la imposición de manos las personas reciben el Espíritu Santo. En el capítulo anterior, Pablo, por medio de imposición de manos de Ananías, fue bautizado en el Espíritu Santo. Y miren algo que es curioso. En este caso fueron salvos, recibieron el Espíritu Santo y se bautizaron en agua en un solo momento. Pablo muy seguramente fue salvo en el encuentro que tuvo cuando vio a Jesús, porque la respuesta de Pablo es una respuesta que viene por arrepentimiento y por fe, donde él dice, Señor, ¿qué debo hacer? Ahí, muy seguramente, él fue salvo, se quedó ciego, pero Ananías fue enviado para imponer manos para que él pudiera recibir la vista y el Espíritu Santo 3 días después. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo no recibió al Espíritu Santo en el momento en el que fue salvo, sino después. Y muy seguramente también fue bautizado en agua Pablo, por Ananías, ¿sí? Punto importante, Ananías era un hombre que temía por su vida lo que Pablo le pudiera hacer. Pero cuando el Señor le habló y le dijo, ve y ministra porque Él lo ha escogido para que conozca lo que sufrirá a causa de mi nombre. Cuando yo leía eso entendía que, como todos los discípulos lo vivieron, sufrir a causa del nombre de Jesús era un gran privilegio, era una gran bendición. Señor, gracias que puedo morir por servirte a ti, por seguirte a ti. Tremendo. En Hechos 8 está Felipe predicando el Evangelio en Samaria. Muchos creyeron, incluyendo Simón el brujo, pero aún no habían recibido el regalo del Espíritu Santo. Entonces él llama, los discípulos en Jerusalén escuchan que se está predicando el Evangelio, mandan a traer a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Ahí lo dice claritico. Dice, para que ellos enviaron a Pedro y a Juan, versículo 14 del capítulo 8, los cuales cuando habían venido oraron por ellos para que ellos recibieran al Espíritu Santo, porque hasta el momento él no había caído en ninguno de ellos. Ellos únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces estos hombres en Samaria recibieron bautismo en agua, salvación, bautismo en agua, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces toda la Escritura está evidenciando que el bautismo en el Espíritu Santo es un hecho secundario a la salvación. Y que hay una evidencia que el mismo brujo Simón decía, wow, si por medio de la oración de estos manes poniendo manos ellos reciben el Espíritu Santo, porque yo veo que lo reciben, deben estar hablando en lenguas, ¿cómo puedo pagar para yo tener ese mismo poder? Decía Simón, ¿sí? Y ahí viene y lo confronta a Pedro y bueno, ya sabemos más de la historia, pero tanto para Pablo como en ese caso el bautismo en el Espíritu Santo fue una acción secundaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nosotros deberíamos esperar para que la gente se llene del Espíritu Santo? De ninguna manera. Hagámoslo de una si es posible. Pero no porque una persona sea salva, recibe inmediatamente el Espíritu Santo. Si no, pues Dios no nos hubiera mandado a liberar, a que oráramos para que bauticen el Espíritu Santo, sino solamente a que la gente fuera salva. Y ahí ya la gente no tiene más demonios, y ahí ya la gente está llena del Espíritu Santo, pero no fue eso lo que el Señor nos envió.